alegro un montón. Aguante, Mauricio. Mauricio Palma, quien nos graba la charla también, pues. Sí, Saludarla ahí, mi compa. noté que subió la de ayer. Sí, sí, él siempre las pone ahí. Y ahora están en un ítem guardado, así que uno las puede consultar más adelante. Están como en un tópico aparte. Me dice, ¿están conectando? ¿Eso no? No pasó nada. Ya, pues ahí esperemos un momentito nomás para que Sí, se conecte obvio. la gente. ¿Y cómo está el Mauricio? ¿Qué nos cuenta? Él siempre cuenta de un problema de movilidad ahí. Podríamos aprovechar, Contaba, Mauri, contarle a los chicos ahí cómo es la cosa. Capaz podrían enseñarte alguna cosita. ¿Se escucha o no? Sí. Acá. A la charla de ayer tuvo un problema técnico. Acá como me estoy llamando se le va el audio. Pero no pasa con esto. Oh. Bueno, espero que no pase con esta. Gracias, Mauri, de todas maneras. Gracias por está quedarse saliendo grabando. ese. Hoy la veo, grande, Mauri. Buena, buena. Gracias. Bueno, ¿qué pasa con todos los chicos? ¿Dónde están? Te ha puesto el link. Me están comprando los regalos de Navidad De más, están todos en otra volado, ¿no? a última hora. De más. Típico chileno. Yo recién compré un par de cachureos hoy día ahí en el Decathlon. Ahí está Bueno. bueno. Si uno tiene amigos que hacen deporte, y el Claro. Decathlon no va a nadie, pues. No, y hay buenas cosas. Yo igual el otro día compré unos kettlebell chiquititos, paquines, como más rehabilitación y estaban bien buenos. Sí, las bandas elásticas. Sí, también compramos varias bandas elásticas. Sí, Sí, tienen buena calidad ahí. y barato. Sí. Sí, las cosas de camping me gustan en verdad. Dan ganas de Buena. comprarse todo. Es que tienen tanta cosa y tanto deporte que uno como que La se cagó. vuelve loco ahí viendo. Sí. Pucha, cabrón, ¿qué pasa acá con la gente? Qué raro que no se conecte nadie. No, otra vez que esperemos un ratito más a cachar qué onda. Ya, pues. ¿Cuánto? Estamos hoy día 18. La Navidad es la semana que viene, justo. Sí, por la otra semana, Sí, el pues el miércoles. 25 ya cae. ¿Verdad? Como si fue el año volando, la cagó. Sí, demás. Sí. Pero bueno, se Diciembre sobre aprovechó. todo. Me Pero buen pasó. año, buen año. Sí, De buen todas año. formas. Y el que viene mejor todavía. De más. Sí. Siempre es a la mente. ¿Dónde están ahí? ¿En su casita? Sí, 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 llegamos hace poquito de entrenar. Buena. tú ya te guardaste. ¿Cómo? No entrenaste en la tardecita. No quise entrenar. Es que hice trámite, algunas cosas. Llegué a mi casa como a las 4 y Bueno, no te almorcé salió largo. algo. ¿Ah? Te salió largo ahí la tira, pues. Sí, pues almorcé algo y descansé nomás. Aparte que recién llegué a mi casa, es rico estar en mi casa de nuevo. Echaba de menos. Sí, pues. Sí, Sí, echa de menos ahí su propio espacio, weón. la cagó. Nada, de aquí para allá. Bueno, ando con este gorro por la cuestión navideña. Jaja. Hasta la doc. Ya, no pasa nada, 8-4. Esto es muy raro. Generalmente se conectan Sí, dos, tres. Ayer éramos hartos, como 20. hoy era Buena. harto ayer. Sí, pues. ¿Tú la viste? Yo no la vi. No, estaba trabajando y después tenía el cumpleaños de mi viejo. Llegué tardecito igual en la casa. Ahí está conectando. Aloha, el primero que se conecta ahí, Jean Paul, como el que canta. No, ese es Jean Paul. Un saludo, hermano. Acá estamos con los chicos Javiera y Emanuel San Martín, que nos tienen una charla sobre las lesiones, pero estamos esperando que se conecte más gente para iniciar y empezar con este Sí, tema. ¿Cómo? podemos esperar ahí unos minutitos más, pues. Pero si quiere, Jean Paul puede aprovechar de hablar, ya que estamos acá, comentar ahí si tiene alguna duda, alguna molestia que haya tenido, cómo la superó o si tiene la duda, preguntar por acá a los chicos que son expertos. Yo de verdad, mi plena confianza, me he atendido con ellos varias veces,
son grandes kinesiólogos y grandes personas también. Así que aproveche de dejar su duda, amigo Jean Paul, ya que se conectó, está usted Sí, solo. pues ya que es solito ahí, Vamos a hacer un aprovechar. personalizado. Hola, hola, ¿cómo Personalizado. están? Hola. Buena, todo bien. Sí, mis saludos. ¿Cómo Buena, están? bacán. Bueno, la verdad es que yo soy súper autodidacta igual, pues me gusta hacer mucho ejercicio por temas de salud. Buena, bacán, me alegro. Trabajo harto, tengo familia, entonces me gusta mucho el ejercicio para mantenerme bien físicamente, para mantenerme con alta energía, alegre igual, disfrutar la vida, los foros. Así que nada, pues, yo sigo bastante tiempo al profe Paco, igual me gusta mucho lo que aprende, siento que inspira harto aquí en el pechito, profe, mucho respeto. Gracias, máquina. Pero siempre la idea es motivar, pero también traer esta instancia, bro. Eso es lo que estamos trabajando ahora para que la gente pueda resolver sus dudas, para que podamos aprender distintos temas. Y como usted nos cuenta ahí, que es bien activo, que le gusta el movimiento y bien autodidacta sobre todo, y creo que eso es lo más importante, cuando uno tiene esa hambre para aprender, esas ganas, y empiezan a aparecer distintas personas que te pueden enseñar, uno tiene que ahí aprovechar, absorber y después aplicar lo que te hace más sentido al final. En realidad Eh, por eso entré, porque como soy autodidacta, no tengo como ese coach, entonces estos momentos, estas cositas que se presentan ahí uno las toma. Esa Sí, es forma. Así que, ¿qué duda tiene? ¿En qué le podemos ayudar? Yo creo que podría ser más que nada el tema de que de repente cuando uno trabaja en la pega con mucha carga, la zona que es como esta parte de acá, zona lumbar, ¿qué se le El dice? lumbar. Sí, algunos ejercicios como para trabajarlo, para fortalecerlo más, eh, buena. y esas cosas así, como que recomendarían ahí. Oye, ¿y en qué trabajáis, Jean Paul? Emanuel es mi nombre, Jean Paul, me presento un poquitito para que nos conozcan. No sé si hay estado en otras charlas anteriores No, es la donde primera, ya, la Bueno, primera. bueno, somos como igual de una mirada donde el movimiento, ¿cierto?, es súper rehabilitador y el manejo de la carga es la clave para que usted se vaya sintiendo bien. Y no tan solo en la actividad física, sino que sobre todo en tu trabajo, considerando que tu pega pasáis de repente 8 horas, 10 horas, no sé cuál es el contexto de cada uno, pero son jornadas largas, ¿ya? Y en base a Claro. eso, ¿a qué te dedicáis tú? Yo me dedico a trabajar como auxiliar de bodega. Bueno, y en la bodega uno trabaja con carga pesada, está en movimiento siempre, y eso. ¿Estáis Y bueno, de repente constantemente ahí un poquito. moviendo? Igual son súper diminutos los dolores, son demasiado leves, Sí, pero yo siempre he dicho que cuando el cuerpo manifiesta cosas que son leves, es mejor accionar al tiro y no esperar a que las cosas empeoren. sí, pues de todas maneras, pues la salud preventiva es más barata que la salud ahí cuando, o tratar la presa cuando ya está afectada, pues. Oye, Exacto. lo otro que me faltó, ya Paul, es presentarte a la Javi igual kinesióloga, se dedica ahí tanto al área hospitalaria como músculo-esquelética. De hecho, la última vez que estuvimos nosotros entregando ahí un poquitito de conocimiento, la Javi nos expresó cómo en situaciones súper graves nos podemos mover igual, pues, ya pacientes realmente graves, en la área kinésica es la clave para que pasen menos días hospitalizados y salir lo antes posible de esa gravedad, pues, ¿ya? Entonces ahí hubo una pequeña presentación para que nos conozcáis un poquitito y dentro de lo que yo te puedo aconsejar del área, ¿cierto? Tener como un poco una ergonomía de trabajo donde si estáis cargando constantemente, también tratarlo de realizar con algunas pausas activas, con algunos movimientos y ser bien consciente de tu musculatura, tanto de tus piernas, glúteos, tu zona abdominal y también la zona lumbar, pues, ya ahí hay elementos que la parte de los ejercicios isométricos no tan solo como que contrae la musculatura, sino que también nos ponen conscientes de la musculatura que yo quiero ir solicitando, ¿bien? Y yo te podría aconsejar, si ya manejáis como el Holon Reverse, que son ejercicios peso corporal nomás, pero son súper clave. ¿Por qué? Porque usted solicita constantemente en esos ejercicios sus abdominales o la musculatura posterior, pues, ¿ya? ¿Cómo andáis con esos ejercicios? No, en ese sentido, bien, 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 bastante bien. Igual trabajo harto algunos que otros ejercicios como peso muerto, cosas Buena, así que buena. ayudan. O también en la barra, de repente uno se Buena, cuelga y sí, trabaja po. con el cuerpo, así Sí. que Y ahí está ahí en tu patio.
Sí, pues, no sé, hay Buena, de todo ahí un poquito. tenés tu barrita ahí. Sí, ahí, la Buena, bacán. barrita. Y abajo igual está la paralela, igual ahí. Buena. Pastito, harto pastito acá. Harto tocar la Buenos tierra. juguetes tiene, brother. Ahí sí. Sí, ahí también tengo Sí, pesas rusas igual. Tengo Buena. pesas rusas, tengo mancuerna, tengo buena, tiene chaleco, buen. igual tengo lastre, tengo. Buena, Tenéis buena. todo para aplicar. Bacán. Bueno, sumándome ahí como a tu pregunta, ¿Te conseguía? sí, bueno, igual es súper importante, si bien uno puede entrenar, pero tú sigues entrenando, por ejemplo, en tu trabajo, po, o sea, es manejo de carga. Entonces, Ese es el tema. no sé cuánto es el máximo peso, se supone que hay ahora por ley, el máximo peso que uno puede levantar, se hablaba como de 25 kilos, como los 25 kilos como del el saco de papa, pero claro, si yo manejo mal esa carga, esos 25 kilos, todos los días, repetitivamente, vaya a generar una lesión, po. Entonces, Sí, ahí como, ¿qué es lo primero? Y bueno, lo que vamos a hablar igual, es de ser consciente, o sea, ser consciente de, claro, cuando entreno estoy consciente de mi postura, de todo, pero igual en la pega, po. O mismo ahora yo estoy sentada, chuta, ¿cómo está mi espalda? ¿Cachai? Ser consciente de la higiene postural, que eso es súper importante, porque si tú lo mantienes en el tiempo, vas a tener una lesión que va a ser por sobrecarga y sobreuso, que eso se da mucho. Y finalmente hay gente que después sale con, ¿cómo se llama esto? Ahí se me fue el nombre, por invalidez, ¿cierto? ah, O por manejo mal de carga, y le tienen que cambiar el puesto laboral, pues, ¿cachai? Entonces, si uno se prepara y es consciente, entonces ahí en tu pega, cuando vayáis quizás mañana o la otra semana, voy a recoger una caja o voy a ir a buscar una caja arriba. Chuta, activo mi cintura escapular, activo mi abdomen, porque a veces uno piensa si me duele la espalda y qué ejercicios para fortalecer espalda, pero quizás es mucho más importante fortalecer el core, o sea, tener un abdomen firme para poder compensar. Y también a la par estar trabajando mi musculatura de la espalda y zona lumbar, zona pélvica, ¿cachai? Finalmente es un todo lo que tienes que trabajar. Igual eso es lo que vamos a hablar ahora en la charlita. Eh, perfecto. Buena, buena, Sí, buena. sí, no, como le digo, yo igual soy una persona que de repente se da sus pausas activas, igual. Ahí entre tanto ruido, tanto movimiento rápido en el sistema y como que de repente me relajo un rato y ahí, claro, Buena. hago mi acción, mi movimiento ahí para no quedarme siempre como en la pana. En Así en que, el patrón de movimiento de la pega, ¿no? exacto, Po. Sí, po. sí, pues, Buena. sí. Es importante eso. Después ya Oye, llega un momento en que cuando ¿qué uno lo edad hace tenés? como constante, el cuerpo ya lo asimila y como que ya te lo pide, así como, oye, no te lo pides. Ah, ya, ok. Sí, sí, po, sí, po. Como que ya po. te lo Usted pides. se pone consciente de su cuerpo cada vez más, po, y el cuerpo le va entregando mensajes, pues. Pero cuando no es Exacto. consciente, no es capaz de modular ese mensaje, pues, ¿cachai? Como que en mi cabecita no, la información se pierde nomás, pues. Ya, y eso pasa gran parte en personas que no se mueven, pues, ¿cachai? No tienen esa conciencia que le entrega el ejercicio, pues tú, y en la kine te la pilláis un montón de veces, le pedí una retracción escapular, que junten las paletas, mira, vocabulario burdo, pero chuta, y te preguntan, ¿y cómo lo hago, po? O sea, ¿cachai? Cero Entonces, noción de su cuerpo. no te Sí, pilláis sí, con cosas donde su conciencia corporal, su imagen corporal, como que no existe, po. hay gente que yo creo que al menos donde yo trabajo, que le cuesta incluso hasta hacer una sentadilla, que es algo tan Sí, po, básico así. sí, po. Y ahí te pilláis un poquitito por qué aparecen todas estas patologías musculoesqueléticas, que en realidad es pasar mucho tiempo nomás desentrenado y el cuerpo se va somatizando nomás, po. Claro, Sí, sí. po, es un poco hacerse cargo de eso. Oye, bien, un gusto en Justo, conocerte ahí, Jean Paul, y ver muchas tu gracias. punto de vista y ver cómo con cosas tan simples que en el patio de tu casa, donde ocupaste como 3 metros cuadrados, tenías un gimnasio entero, po. Tengo un Fantasylandia acá. Sí, po, sí, Sí, po. po. Y el que lo valora, hermano, es clave esa cuestión con un espacio súper chiquitito, pero ponerse fuerte en todo sentido. Sí, de todas maneras. Muchas gracias a Bueno, usted igual. Gracias, bueno, profe Juaco, igual por el espacio que da ahí. Alguien encantado. Vamos Es un placer para mí. Y como le digo, siempre tratar de aportar y de enseñar, pues. Pero me gusta tu estilo, Jean Paul, autodidacta, esa es la clave.
Digo, Absorber de todo un Me poco, quedé aprender de todo algo. un poco y meterle, hermano. Y lo hagan que tú trabajáis fuerte y todo, pero después llegáis a entrenar igual nomás. Pues. Sí, de todas Que maneras. ese es un buen llamado igual. Bueno, no hay nadie más viendo esto, pero de todas maneras lo vamos tipo, le va a servir a morir ahí al Jean Paul porque uno igual ya lleva una cierta cantidad de tiempo, no tan solo entrenando, sino que educándose lo más posible, hermano, y te vas dando cuenta que la vida igual va cambiando, pues gracias a esos pequeños esfuerzos que tú así, te va cambiando el panorama y vais pensando de otra manera, te vais dando cuenta de las cosas importantes, pues. Entonces, eso no tiene precio, hermano. No, de todas formas, Sí. de todas formas. Así que nada, agradecerle a todos ustedes, igual, muchas gracias por la atención y por la buena onda de todo. Sí, pues. Me Oye, encantaba, ahí Maquinón. ya que se está ahí llegando un poquitito más de gente, igual conversar un poco la parte más técnica de lo que les teníamos preparado, po. Sí, sí, chicos, ahí saludar al amigo Buena, Dama buena. Arjara, kinesiólogo Saludos para también. todos, buena, Con él me vi el tobillo antes de ir con buena, usted, chicos, así que buena, se hace buena. la conexión ahí de mis dos kinesiólogos Tranquilo. de confianza, de Bueno, Arica y Conce. Un gusto en conocerlo. Un gusto igual. Buena, Saludos ahí de acá de Arica. buena. buena. La tierra ahí, Sí, puro eterna Caribe primavera. allá. Sí, pues ahí estamos entonces, estamos esperando que se conectara más gente, pero yo creo que pónganle nomás, chicos, si Sí, tienen pues, preparada por lo Ya, una menos para que quede presentación. grabado, en todo caso, hay claro. cositas importantes que ahí vamos a ir resaltando y ojalá la gente que lo pueda ver después quede clarito porque sí, ¿se ve la pantallita o no, Ahora Juaco? sí. Espérate. A ver, sí, Ahora. ¿Ahí? perfecto. Ya. Buena. Bien. Bueno, el tema de hoy día, chiquillo, como le estábamos preguntando ahí a Jean Paul si tenía alguna molestia, algún dolor, va a ir enfocado de si están lesionados o no. ¿Y qué hacer cuando estoy frente a una lesión? Pues, paro mi entrenamiento, paro mi deporte, paro toda actividad o sigo entrenando. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de la mentalidad, quizás que ahí es obviamente de cada uno, criterios de decisión y cuidados para volver nuevamente al entrenamiento. El mensaje central que vamos a dar, que una lesión no siempre significa reposo total. Como muestra la imagen, hay una paciente que está con una fractura y tiene el pie en alto ahí hospitalizada, pero esa paciente se podrá mover o al estar ahí con esa fractura se tiene que quedar en cama por siempre hasta que se recupere esa fractura. Entonces, ahí queremos como cambiar y aclarar quizás como ese concepto de tener una lesión no significa reposo total, ¿ya? En la mayoría de los casos, lo óptimo que lo que se hace es modificar la carga o adaptar el movimiento, ¿ya? Pero no apagarse, no detenerse, no dejar de moverse. Finalmente, ¿cuál va a ser el objetivo de esto? Proteger los tejidos, ¿ya? Ya sea tejido muscular, cartilaginoso, ligamentoso, ¿cierto? Y mantener la capacidad física, fuerza, movilidad, coordinación cardiovascular y entrenar alrededor de esta lesión. Po. O sea, si yo tengo una lesión ahí en el pie, mis brazos están sanitos, mi tronco está sanito, entonces, ¿por qué voy a dejar de moverme? Y eso va a acelerar el proceso, el retorno funcional. Y que eso es donde tiene que estar dosificado y ahí que también vamos a hablar un poquito de que si yo no sé qué hacer, pregunte, consulte, no se las dé de mago, que se las sabe todas. Si yo tengo duda, preguntar. Y no tiene nada de malo ir a consultar al kinesiólogo, al médico, a un especialista. Ahí Ahí sí. está. Está medio lento. Ahí sí. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer si yo estoy frente a alguna lesión musculoesquelética? Descartar las banderas rojas, ¿cierto? Las banderas rojas son como esta alarma de, hey, stop. Ahí sí Esto es quizás grave. necesito una evaluación. Esto puede ser grave. Entonces aquí vamos a dejar algunos signos y síntomas clínicos que uno tiene que estar ahí como atento. En donde no vas a entrenar, ¿cierto? Vamos a derivar y o vas a consultar si es que hay estas cosas, un dolor intenso
que va aumentando con el tiempo, ¿ya? Si hay alguna deformidad que antes tú no tenías, alguna incapacidad funcional, ya sea, por ejemplo, si me esguincé el tobillo, que yo no pueda apoyar el pie, que no pueda caminar al usar el segmento, ya sea tren superior como tren inferior. Si al momento de que tú te lesionaste escuchaste un chasquido, ¿cierto? Después de que ocurrió el incidente, se te hinchó, ¿cierto? El pie, se te inflamó y que fue de forma abrupta, eso puede hablar de una posible lesión estructural importante. Entonces, ahí a esas cosas siempre estar atento. Si empiezas con fiebre, calor local, enrojecimiento de la zona, ¿cierto? Dolor nocturno, no mecánico, o sea que yo estoy ahí durmiendo en la noche, no estoy haciendo nada y me viene así un dolor intenso, también, ojo ahí, bandera roja. Si hay algún déficit neurológico, si pierdo la sensibilidad, si empiezo a perder la fuerza de las extremidades o de algún segmento, o ya que aquí estamos hablando un poquito más algo grave, que pérdida de control de esfínteres, ahí quizás estamos hablando de alguna lesión ya a nivel de médula. Y sospecha de fractura, luxación o conmoción cerebral si es que tuvo un traumatismo ya importante. Ahí igual importante, si tuvo una caída, no sé, jugando fútbol, salté a cabecear, me caí, hice como un pequeño whiplash, si empiezo con cefalea también, esos también son alarmas y banderas rojas de chuta. Algo pasó, o sea, me pegué en la cabeza, ya no tengo sangre, no tengo nada, pero ahí algo puede haber pasado, o alguien quizá aminora. Choqué, tuve un topón por atrás y hice el efecto whiplash con la cabeza. Claro, no me pasó nada en el momento, pero el cerebro piensa que está inmerso dentro del cráneo y eso se mueve, pues entonces puede haber ahí alguna afectación. Así que quizás a veces aminorar no es tan bueno, siempre hay que estar atenta y escuchando al cuerpo. Y para eso, ahí me meto un poquitito que resaltar, las banderas rojas son extremadamente importantes y marcan la diferencia entre tener algún compromiso vital, ver pasar cualquier tipo de lesión ahí y bajarle la importancia a lo que me está sucediendo. Pues estas son como las cositas más graves que tú te puedes pillar, entonces atento a esto de las banderitas rojas. O que a veces uno aminora, o sea, yo creo que, no sé, no voy a hablar de porcentajes, pero ¿cuánta gente se ha doblado el tobillo? Ya le dolió un poquito y después siguió como si nada y no se lo trataron nunca, pero eso, si pasa sucesivamente, genera finalmente una inestabilidad crónica a nivel de tobillo, entonces quizás a veces dejar pasar o aminorar las cosas, a la larga va a ser peor, pues va a traer peor pronóstico o si quizá no me traté y después, chuta, seguí con la molestia y me empecé mi rehabilitación después, claramente tu rehabilitación va a ser mucho más lenta porque no lo trataste y empezaste a compensar con los otros músculos, las otras estructuras, entonces todo va a ser más lento. Sí. ¿Ya? Y esto va a hablar de la seguridad que nosotros podamos hablar ahora de la carga que vamos a dar, porque si tenemos una lesión, no significa que no pueda entrenar, ¿cierto? Pero la carga quizás es la que vamos a tener que modificar. No, comentar que hay cosas importantes dentro de la bandera roja, el tema de los chasquidos. Aquí hace referencia, porque me he pillado con pacientes que han tenido ruptura del tendón de Aquiles y no se lo han visto, o sea, consideran, bueno, hay un grado ahí un poquito de desinformación de los pacientes, pero creen que eso se le va a pasar, pues, y cuando hay un chasquido el tendón de Aquiles suena, o sea, todos los que están alrededor se dan cuenta de que algo pasó, pues, ya. Y la impotencia funcional que eso genera es enorme, ¿ya? Pero sí me pillo con pacientes que han tenido esta lesión grave y no se la han tratado, pues, y te hay pillado con pacientes con una evolución de 4 semanas que a lo mejor casi imposible encontrar ese tendón y poder rectificar con cirugía, pues. Entonces, bueno, ojalá no le pase a nadie acá, pero a tener en criterio todas estas cositas. Bueno, siguiendo con la presentación, aquí tenemos como un poco el manejo, que vamos a hablar ahí un poco las diferencias como de lo que se hacía antiguamente y se sigue haciendo, pero quizás ya no es lo óptimo, en donde aquí tenemos dos como polos, que es como el PEACE, ya, y LOVE, que finalmente son, ¿cómo se llama esto? ¿Un acrónimo? Cuando son las letras, sí, la sigla.
en donde el PIS es como lo agudo, ya en donde va a ser el manejo los primeros días, que la P es protect, o sea, proteger y evitar que se agrave la lesión. La E, elevate, de elevar, ¿cierto? Para, si es que hubo una hinchazón, ojalá reducir todo ese edema, todo el proceso inflamatorio. La A, avoid anti-inflammatories, que es como evitar evitar la inflamación finalmente. La C, compresión, si es que ayuda en la lesión que tiene. Y la E, educar, ¿cierto? Frente a las expectativas, ser realista, o sea, si me fracturé, claramente quizás voy a necesitar cirugía y no se me va a sanar sin cirugía, entonces ahí quizás, no sé, pues si es un deportista, claramente su expectativa si tenía alguna competencia, o sea, no va a poder competir, entonces ahí educar frente a esa lesión, ¿ya? Eso es como lo que se hablaba antes y lo que hace uno frente a alguna lesión, pero aquí el love, que es como la otra parte, que es lo que se hace después, es lo que ha tomado de a poquito como mayor relevancia, ¿cierto? Porque esto va a ser lo agudo, elevar la pierna, ¿cierto? Protegerlo, pero después, ¿cómo yo le empiezo a dar carga a esta lesión? Po? ¿O me voy a quedar siempre con proteger la pierna elevada o el brazo elevado, comprimido? No, pues cierto. Entonces el love habla de load, la L de carga, ¿cierto? En donde yo tengo que ir sometiendo al segmento finalmente que tengo lesionado a una carga progresiva, pero que sea guiada y obviamente siempre teniendo en cuenta los síntomas que presenta el paciente. Po. Si está con dolor agudo, claramente mi carga que le voy a dar, primero tengo que modular todos esos síntomas. La O, que es optimismo, ¿cierto? O sea, tener mi mente clara y ahí es nuestro rol como kine o como profesional, educar al paciente, o sea, conoce y sabe lo que le pasó, sabe qué es lo que se viene ahora, qué se viene más adelante, o sea, si yo me opero de, no sé, una artrosis de rodilla, sabe qué es lo que va a venir, cuánto se demora, cuánto es el pronóstico a mediano, largo plazo. Entonces, siempre tener eso claro, porque eso igual, a veces gente muy ansiosa quiere empezar, típico en el fútbol, que le preguntan al kine, ¿y mañana puedo ir a jugar? Estáis más loco, o sea, ahí es donde hay que bajar como las aguas y la calma y ser realista, ¿ya? Y que eso igual para la rehabilitación es súper importante. La B, que es la vascularización, en donde hay que mantener y aumentar la capacidad aeróbica para que el tejido dañado se vaya a ir recuperando. Y finalmente el ejercicio, ya que es la E, en donde voy a tener fuerza y control como tratamiento. O sea, que ya de a poquito voy a ir volviendo a mi actividad física, a mi deporte, a mi entrenamiento, pero adaptando finalmente la carga. Bien, es más o menos como lo que queríamos conversar hoy día y dejar como bien en claro qué pasa si existen estos dolores, estas lesiones, ya que a veces las venimos arrastrando por harto tiempo y acá también ocurre un evento que se repite varias veces, que frente al dolor es como que existe la noción de que si no se me pasa el dolor yo no me voy a mover, pues, ya, o yo no voy a hacer cierto grupo de ejercicios mientras no se me pasa el dolor. Y y a veces puede ocurrir que si usted no hace nada para que se le pase el dolor, probablemente no se le va a pasar nunca. Entonces, ese criterio no puede estar presente para yo tomar la decisión si es que voy a entrenar, si es que voy a volver a realizar ciertos gestos que antes me dolían. Bien, importante acá hay una cuestión que hay una regla como de los 30 segundos de lo que va ocurriendo a medida que yo me voy exponiendo igual a la actividad física, ¿ya? Y aquí es donde puede resaltar el tema de si es que puedo cumplir lo siguiente, que el dolor sea tolerable, ¿ya? Hay un comportamiento del dolor que es clave, acá al paciente se le educa un poco de qué significa su dolor y cómo él lo cuantifica del 0 al 10 con una escala donde su percepción del dolor idealmente no supere entre el 3 4, ¿ya? Y a medida que pasa el ejercicio hay dolores que van desapareciendo, van patologías que se comportan así, estadios de ciertas patologías que a medida que usted se expone al ejercicio casi desaparecen, ¿ya? Entonces es importante
ir probando, sobre todo como decía la Javi, con la carga es clave para que nos vayamos adaptando de buena forma y no pasarnos a un extremo donde después de las 24 horas, ¿cierto? La cuestión empeoró, pues. Y aquí hay otro punto importante, pues. ¿Qué pasa después de esas 24 horas, pues? Si no hay empeoramiento, ya después de las 24 horas es lo esperable, pues la carga fue adecuada, ¿ya? Importante que la técnica de los ejercicios se mantenga, pues, y no se vea comprometida, ¿cierto? Por una carga excesiva y por creer que yo puedo, pues, y que esa ansiedad me genera trabajar a costa de todo nomás, pues, y eso no es la idea, ¿ya? Pero ahí está cómo uno va educando a la persona que una carga adecuada va a mantener sus condiciones y vamos a evitar grandes compensaciones que puedan lesionar otra articulación vecina o sobrecargar otro en mi cuerpo, que eso a veces ocurre, ¿ya? Esto igual es súper importante, la lesión no hipoteca, ¿cierto? Lo que yo puedo ir haciendo, pues, y sobre todo dentro de las primeras 24 horas, como le mencionaba, ahí está la clave para saber si es que la carga fue la adecuada y cómo mi sistema se va readaptando a esto, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Esto es más o menos lo que conversábamos sobre esta escala del dolor, ¿ya? Y aquí constantemente yo trato de ir educando a los pacientes para que tengan un monitoreo del dolor, po, ya que a medida de que los voy exponiendo a ciertos ejercicios, a cierta intensidad del ejercicio, vamos cuantificando constantemente cuál es su percepción del dolor, po, ¿ya? La idea es mantenerse hasta un dolor moderado, po, y a veces pasa también ¿cierto? De cuál es el comportamiento del dolor, ¿ya? Como les mencionaba antes, en algunas patologías, ¿cierto? Como la tendinopatía y las lesiones por sobrecarga, se ha usado un enfoque donde el deportista puede seguir con la actividad si el dolor se mantiene dentro de los rangos de 0 a 2, ok, de 0 a 5, aceptable, pero idealmente que no suba, ¿ya? Si ya estoy sobre 6, tengo que reducir la carga o cambiar el ejercicio o reeducar, pues, ya ver por qué igual te está generando un dolor tan alto, a lo mejor si los tiempos biológicos ya están para esa carga. Bien, a veces son las adaptaciones y las compensaciones que la persona tiene para moverse lo que está generando más molestia, ¿ya? Y ahí estaría el profesional que se sepa bien la técnica de los ejercicios. Bueno, esto es importante porque esto previene varias cosas, pues. ¿Qué significa entrenar alrededor de la lesión, pues? Bien, igual me he pillado dentro de mi experiencia pacientes que han sido súper obedientes con el médico y no han movido la pierna, no han movido la extremidad y después en la práctica clínica kinésica te pilláis con un hombro congelado, ¿ya? Y chuta, el paciente se fracturó o tiene un problema de muñeca, pues, y arrastramos Otras una... articulaciones. Claro, y cosas que hacen que toda su recuperación sea mucho más lento, o fracturas de dedo a nivel del tren inferior, te inmovilizan hasta la rodilla y después te pilla ahí con una trombosis, entonces cosas que ocurren pues, y que son graves y eso es por no mover sus articulaciones vecinas alrededor de la lesión, pues, ¿ya? Siempre acá tenemos que mantener estable nuestra lesión sin generar grandes irritaciones. El volumen es súper importante en relación al número de series, las repeticiones, el tiempo de descanso entre las series. La intensidad también hace referencia al peso, a la velocidad con la que me estoy moviendo, ¿ya? Y lo que es también el rango articular, pues. Bien, a veces si el dolor aparece al final del rango, pues, pero también me puedo mover en el rango, en el arco no doloroso del movimiento, ¿ya? Eso igual favorece evidentemente las condiciones de ese lugar lesionado, ¿ya? A veces por ejemplo, sustituir patrones que duelen con cosas un poco menos intensas. Pues, por ejemplo, si al correr me duele, lo pruebo con bici, pues. Si no, lo pruebo con remo, si no, lo pruebo si tiene los medios a un medio distinto como el agua, ¿ya?
y diferentes tipos de estímulos que me pueden ir acondicionando la carga para que no se genere una gran irritación, po. Bien, súper importante, siempre como los grandes objetivos es conservar un poco lo que es la fuerza. Eso se hace a través de ejercicios isométricos a principio, después diferentes cargas como concéntricas, excéntricas, después ya pasando a cosas que son un poco más intensas, pues como la pliometría, y si el deportista tiene como la variante de la velocidad dentro de su disciplina, también incluirla. ¿Ya? Aquí ya pasa a ser como más dirigido a un reintegro deportivo. El cardio, por lo general, hay un montón de formas de poder seguir trabajando esta variante. Ya hay bicicleta, cicloergómetro de mano, que a veces con alteraciones graves del tren inferior también puedo seguir trabajando arriba. Y al revés, pues, si vengo con una persona donde tiene un problema en el hombro y es deportista, yo lo puedo meter a la bicicleta de lo más bien, pues, que no, a lo mejor dice, pero no tiene nada que ver con el hombro, pero estamos activando su sistema cardiovascular, pues, ya cardiorrespiratorio, que lo va a necesitar sí o sí en ciertas actividades más específicas de su deporte. Pues además, cuando ya empiezo con el cardio, eso se asocia a disminución del dolor por ejemplo, insisto con este dolor de hombro, que puede disminuir su molestia a nivel del hombro, pedalear en una bicicleta. Ya se asocia ahí y todas las personas por lo general pasan en este elemento. Bien, aquí hay cositas súper importantes que nosotros hemos resaltado un montón de veces dentro de nuestras presentaciones de las cosas que realmente sí ayudan, po, ¿ya? Y también existen variantes como mitos de creencias de las que confunden, po, ¿ya? Y dentro de eso hay una que es muy ocupada dentro de la kinesiología y que si bien está bien en ciertos momentos es la fisioterapia, ¿ya? La fisioterapia, hay personas que si no se ocupan o si no se le deja puesto un tape, piensan que no se van a recuperar, ¿ya? Y no existe tanto el valor al movimiento, ¿ya? Ya cosas que no la vaya a integrar en la kine, por ejemplo, como una calidad de sueño, ¿ya? El cuerpo se sabe que se recupera cuando usted duerme, cuando usted descansa, cuando adquiere un sueño profundo. Insisto, todas estas cosas son un poco dentro del objetivo de la educación que tiene que entregar el profesional, comentarle que al paciente que hay cosas que no vamos a hacer en la kinesiología, o en la terapia en sí, que dura una hora y media, pero sí él tiene que exponerse a una calidad de sueño importante, una alimentación que cumple su requerimiento de proteína porque necesita recuperar musculatura, necesita recuperar ciertos elementos. Entonces, tener una dieta balanceada es clave, po, ¿ya? Y luego hay manejos del estrés, puede ser un estrés más mecánico como el dolor o ciertos movimientos, presiones biopsicosociales porque tiene que pagar sus deudas, porque tiene que volver rápido a trabajar o porque es un deportista y trabaja en eso, ¿ya? Entonces, ahí los aspectos mentales son súper importantes y emocionales igual, po, ¿bien? Y lo más importante y que también estaría en nosotros dentro de los cuidados es generar una buena progresión y una buena planificación de la carga, ¿ya? Y esto se hace con un feedback constante del paciente, preguntándole cómo se siente, ver uno, insisto en esto de saberse la técnica de los ejercicios, porque si yo veo, a lo mejor el paciente es medio tímido, no me dice nada, pero si yo veo que hay un error en la técnica, algo está pasando aquí, pues. Entonces yo finalmente voy un poco educando y corrigiendo todo esto. Los otros cuidados que les mencionaba, que a lo mejor entienden a confundir, es el uso excesivo como del hielo, ya como la presoterapia, que si bien sirven, ya la gente piensa que si no está esos componentes no se va a recuperar, ya, y no es así. Bien, los procesos se aceleran con una carga progresiva. ¿Ya? El resto puede ser un complemento, me da una ventana terapéutica para que usted no tenga gran presencia de dolor, ¿ya? Pero no puede estar toda la sesión recibiendo fisioterapia, no se va a mejorar las condiciones de esa forma, ¿ya? Y otra cosa importante, cuidado con el reposo prolongado, ¿ya? Sobre todo cuando, cierto, tengo una lesión grave, uno pasa por etapas
emocionales, po, ¿ya? Y una de ellas es como el negativismo, el no creer lo que me sucedió, y en base a esto me hundo en una pequeña depresión, ¿ya? Pero voy pasando por las ciertas etapas donde ya empiezo a aceptar lo que me ocurrió y después me empiezo a hacer cargo, ¿ya? Y cuando usted se empieza a hacer cargo, idealmente, si se puede saltar el resto de la etapa y hacerse cargo de un inicio, lo va a acercar un poco más a cuál es su realidad actual, pues, ¿ya? Y va a tomar carta en el asunto y no va a ver su lesión desde una mirada media, eh, como media víctima, ¿bien? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me pasó a mí? Ya, chuta, a veces hay cosas que pasan nomás, pues. Y después haremos nuestra retrospección, pero su mentalidad ahí en el momento tiene que ser, me voy a recuperar, tengo personas que me van a ayudar, y resaltar las cosas positivas que usted tiene alrededor en su vida, ¿ya? Eso ayuda un montón. Complementando ahí lo que dice el Chema, y que me ha pasado mucho, eh, van al gimnasio, entrenan, usan las máquinas y yo le digo, oye, ¿por qué no probáis este ejercicio? No, es que al hacer esto me duele la espalda, entonces prefiero hacerlo de otra manera. Chuta, pero y se limitan ellos solos porque su creencia es de que si lo hago, me duele, pero yo puedo adaptar ese ejercicio. Entonces, y pasa mucho, yo de verdad con distintos ejercicios, como, no lo voy a hacer porque me duele. Entonces ya en su mente ellos ya tienen interiorizado de, no hago eso porque me genera dolor, entonces, pero ¿por qué? Yo puedo cambiar ahí hacer un switch de, puedo adaptar, puedo hacer este mismo ejercicio con menos carga, quizás cómo está mi técnica, podré corregir algo para que no me genere este dolor. Entonces creen que eso es como normal. Entonces no lo hago porque me genera dolor, ok, no, pero puede tener muchos beneficios si yo hago, que me pasa Claro. mucho, no hago peso muerto porque después me duele la espalda, pero está ya activando tu core. ¿Cómo está tu cintura escapular? ¿Cachai? Entonces ahí O la gente como empezaste con que pesos muy altos, un te montón de lanzaste al cosas. tiro, entonces ahí súper importante lo que dice el tema, que son como las creencias y las limitaciones que uno se pone mentalmente. Sí, es relevante eso porque las creencias pueden favorecer o pueden ser las culpables de yo no avanzar, pues, ¿ya? Las creencias en general es tan relevante que es lo que va a generar su realidad, pues. Es lo que va a decir que usted lo que piensa es lo que usted cree, pues. Y la cuestión no necesariamente tiene que ser así, pues. Si usted cree otra cosa que es más positiva, va a ver el evento negativo desde otro punto de vista. Entonces las creencias a veces son las que limitan a las personas y a veces son sus salvadoras. Pues, bien, eh, insisto, las creencias yo creo que son clave en esta cuestión. Bien, vamos a seguir avanzando, que esto igual es importante, que cuál es la mentalidad que uno debe tener después de un evento negativo. Eh, Siempre una experiencia anterior grave me va a generar una predisposición totalmente distinta a un evento nuevo que puede suceder, pues, Como ¿ya? dijo, pero sumando que no habíamos leído los mensajes, lo que dijo acá Nachoni Andrés, que se cortó el tendón de Aquiles y nunca se operó por diversas cosas y siempre pienso que puedo volver a pasar o romper otra vez y me da miedo cargarla fuerte. Entonces ahí lo que dice Nachoni ya tiene algo en su mente de que él si vuelve a hacer quizás cierto ejercicio se puede lesionar de nuevo. Entonces, bueno, ahí quizás Nachoni después te vamos a dar la palabra para que explayes Sí, un poquito tu situación y quizás ahí ver cómo cambiar esa mentalidad y quizás sí puedes cargar, pues. sí, y de hecho nosotros justo pusimos ahí como, no sé si escuchó el ejemplo de la ruptura de esta estructura y que igual me había pillado un paciente donde no se lo había operado. Ya me gustaría ahí saber cómo lo enfrentó y en qué está ahora, ¿ya? Así que después vamos a conversar un poquitito en profundidad, po. Estoy en el trabajo, amigo, por eso lo escribí, estoy escuchando. Ya, Buena, súper. Ahí buena, después, si buena. quieres, nos escribes si puedes, pero vamos a estar atentos. Vamos a Sí, seguir está nomás. bueno Sí, sería bueno escucharlo. Bueno, entonces, como les mencionaba, el tema de la mentalidad es importante, ¿ya? Y bueno, el último tiempo ha tomado más relevancia aún, porque, insisto, lo que pasa en su mente es lo que usted va a creer
que está pasando alrededor suyo, po, ¿ya? Entonces, es importante como cambiar un poquitito el foco y de estar perfecto, a lo mejor en una condición física bastante bien, ¿cierto? Ahora ya eso quizás se va a escapar de mis condiciones, pero sí puedo estar entrenable, pues sí puedo estar con el resto de las articulaciones en buen rango de movilidad, en buen grado de fuerza, ¿ya? Las, ¿Cómo decirlo? Las aristas del deporte, bien, hay cosas que se van a mantener si es que usted se deja exponer. Por ejemplo, la fuerza se sabe que dura ahí unas 3 semanitas, su pic de fuerza, no así su velocidad máxima si no la puede realizar, pues, no así su salto más explosivo, ¿ya? Si usted se deja de exponer a esas cosas, lo va a disminuir, pero se recupera después. Es súper entrenable, ¿ya? Es clave mantener como la fuerza y lo que conversábamos delante del tema de una buena propiocepción del segmento dañado, porque después de eso ya puedo ir cargando de una manera más progresiva, ¿bien? También el objetivo siempre es como reducir la amenaza y recuperar de a poquitito la confianza. La confianza se recupera haciendo los ejercicios que usted cree que le va a generar dolor y los que no puede, ¿ya? Así se recupera la confianza. Realizándolo de menos a más, ya pasa mucho que personas que no saltan, ya, y se les pide saltar, dicen que no pueden, po, y en realidad no pueden, tienen miedo, ya, y eso se rompe haciéndolo, ya, pero yo como guía de su recuperación voy adaptando a sus condiciones, po, y si no puedo saltar 30 centímetros, salto en la posición, po, ya, salto con ayuda de una banda, algo lo expongo para que él se vaya dando cuenta de que sí puede, ¿ya? Y de a poco voy retirando esos elementos hasta que la persona recupera su confianza al 100% y se da cuenta que puede realizar el hito que se le está pidiendo, ¿ya? Y un buen modulador o un buen guía va a saber en qué momento pedirle cierta actividad al deportista o a la persona que se está recuperando. Si es un poco lógico que si lleva 3 semanas de una fractura, yo no le puedo pedir que salte, pues, si no lo va a hacer, pues, ¿cachai? Entonces, el guía es súper importante, pues, ¿bien? Y un guía ansioso frente a la recuperación puede ser igual peligroso, ¿ya? La otra cosa es que dentro de mi mentalidad, como les conversaba hace un ratito, yo no puedo esperar también que tenga cero dolor para empezar a moverme, po. No, no, eso no se hace, ¿ah? Tiene que acostumbrarse a un proceso a moverse con dolor, ya, dentro de los rangos que expusimos. Y de nuevo, la recuperación, ¿qué pasó después de las 24 horas? Ya, eso me tiene que, si yo me voy sintiendo mejor, me tiene que ir firmando ahí un poco mi confianza. Ya, cositas así como algunas frases que le van a servir harto dentro de la cabeza. En realidad, como lo que dice aquí la frase, la cabeza también se rehabilita y también se entrena. Es como dejar de ocupar vocabulario como no estoy roto, ya eso es como bajar un poco con mi misma seguridad la ansiedad. Pues. Estoy en un proceso de recuperación, estoy en un proceso, ¿cierto?, donde voy a resaltar otras cosas en mi vida. Estoy entrenando para volver mejor, ¿ya? Eso, siempre mantener como una mentalidad bien positiva. Y el miedo, lo que les mencionaba, también se entrena, pues también se rompe. Bien, me ha pasado un montón de futbolistas que hemos tratado y que han tenido lesiones graves y yo les pregunto, oye, tú más o menos, ¿para cuándo te proyectáis en volver? Y me dicen, nunca, ¿ya? Esa es su respuesta a los 2 meses. Y después cuando ya van teniendo los hitos, ciertos mínimos para jugar a la pelota, se sienten seguros y ya su mentalidad cambió po, y ahora ellos me preguntan, oye, ¿cuándo ya puedo volver? De un nunca pasamos a ponerle ahora una fecha. Entonces, así de importante es la rehabilitación. Po. Sumándome igual a lo que dice el Chema, la mentalidad es súper importante y el miedo también. Yo como experiencia propia les quiero contar, bueno, yo ahí cuando conocí al Juaco, cuando se tiraba los mortales y todo, yo dije, yo quiero lograr eso. Y en mi cabeza estaba ahí, quiero tirarme un flick flag, quiero tirarme un mortal. Empecé a tomar clases,
y físicamente tengo las capacidades porque igual entreno, salto, entonces físicamente tenía todas las capacidades para tirarme un flick-flack, que obviamente con el tiempo tuve que entrenar, ir progresando en la dificultad, eh, pero mi cabeza no me daba para tirarme sola y era puro, puro miedo. ¿Y cómo finalmente lo logré sacar? Tirándome, cayéndome, 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 hasta que finalmente, y hoy agradezco a mi entrenador que puedo tirarme un flick-flack sola, pero eso fue sometiéndome al estímulo y cambiando mi creencia de yo puedo, o sea, entreno, tengo mis capacidades, tengo la condición física, es pura cabeza, o sea, es mi cabeza que me está limitando ahí algo que yo sé que puedo hacer. Po. Entonces, ahí pusimos esa foto de Usain Bolt, de cómo yo me enfrento finalmente a mi terapia, a mi entrenamiento. O sea, hoy día de hecho fui a entrenar y vi una chica que entró así, toda derrumbada. Entonces, quizás, ¿cómo va a ser el desempeño de ese entrenamiento? En cambio de que si yo llego así, alegre, ¿cachai? Con pecho en alto, va a ser distinto mi desempeño, ya sea en mi kine, en mi entrenamiento. Entonces, ahí igual depende como de uno, de cómo enfrentar el día. Oye, Sí, quiero hacer... yo quería también aprovechar de decir dos palabritas sobre la mentalidad y sobre los rótulos de repente que ponemos cuando hay una lesión, sobre todo cuando un experto nos dice sobre la lesión. Y ahí, sumándome un poco, que la Javi nos cuenta su experiencia con ese miedo que ella tenía. Yo sufrí una lesión de ligamento cruzado el año 2016, justamente haciendo acrobacia, pues, y me lesioné y cuando fui al médico, él me dijo, o se opera o va a estar siempre cojo. Entonces yo cuando escuché esa sentencia, para mí fue súper duro igual, y no sabía que había, digamos, una vía alternativa para poder hacer ejercicio, para poder recuperar la movilidad poco a poco. Entonces, eso que me dijo el traumatólogo a mí en ese momento fue súper duro. Y hay veces que el médico revisa y la lesión siempre quiere recuperarla a través del cuchillo. Claro, Entonces, es complicado y es difícil, pues, y deja una herida no solo en lo que nos rompimos con la lesión, sino también en en la nuestra consulta. cabecita, pues. Sí, Está pues, la idea, estoy lesionado, no, que no puedo porque estoy lesionado, no, porque la lesión, y al final son estados nomás pasajeros, son cosas que se pueden ir mejorando, como hoy día me enseñó el Chema ahí cuando lo fui a visitar. Tu cuerpo siempre tiene distintas estrategias para poder seguir haciendo los movimientos. Siempre quizás una pequeñita compensación o vamos buscando distintas rutas de movimiento, pero los gestos se pueden hacer igual. Es cosa de ir recuperando y siempre con las ganas de hacerlo, con las ganas de avanzar. Y no, esto me gusta mucho en verdad lo que dicen acá del vocabulario frente a una lesión, mm, porque al final el vocabulario y cómo hablo es como está configurada mi mente igual, cómo están mis pensamientos, cómo están ordenadas mis ideas. Si yo estoy todo el rato diciendo estoy triste, estoy triste, estoy triste, la vida es difícil, la vida es dura, tu visión de todo va a ser así medio derrotista, es penca, no le cuesta disfrutar. Y bueno, y con las lesiones es similar. claro, Estoy lesionado, chucha, que mi lesión, mi lesión, mi lesión. Y ve a los amigos y lo primero que le dicen, no, es que me duele la rodilla. Chucha, no, po. Entonces uno está ahí reforzando netamente eso todo el rato y siempre hay ejercicios para estar mejor, siempre hay movimientos nuevos que podemos involucrar. Hoy día aprendí una barbaridad de movimientos que ni se me había ocurrido que existían. Ahí toda una pasadita, po. Entonces hay tantas estrategias distintas que quizás decir estoy lesionado y cagué es como lo más lo fácil, más entre comillas, fácil. porque eso crea parálisis, po. Sí, pues, Ah, chao, ya estoy lesionado, no puedo, estoy lesionado. Pero si yo quiero realmente hacer ejercicio, realmente quiero moverme, quiero recuperar esa libertad de movimiento, o si ni siquiera me he lesionado y quiero fortalecer para prevenir, que es lo ideal, hay una variedad de movimientos increíbles que pueden hacer. Puse yo algunos de los que he aprendido en un pequeñito módulo ahí en la escuela, po, que se llama Tirame la goma del método, porque es con una gomita, hay que tirarla, po. Es en fondo, por eso se llama así, pero muchos ejercicios simplecitos, y hoy día aprendí cantidad más. Así que te agradezco mucho, Chema, y sí, siempre que voy a verlo, es importante también esto de cuando un experto te da una visión distinta, una visión optimista, una visión positiva. Uno como, ahora yo estoy justamente con una tendinitis en el tobillo, me ha tenido medio bajoneado, aunque yo conozco medio los conceptos, sé que no me tengo que achacar, sé que puedo seguir entrenando, moviendo el resto del cuerpo. Me he enfocado en eso en estos días, pero cuando un experto te dice, no, mira, esto es así, tranquilo, en un par de días estáis bien, el panorama cambia, de verdad te quita un peso de encima gigante, así que
es importante ese diálogo, no solo que tenemos nosotros mismos, sino con qué especialistas estamos viendo las lesiones que podemos tener, po. Sí, es súper relevante lo que dices tú, Juaco, porque como uno tiene un poquitito Dale, guata. por lo que significa dentro de la sociedad nomás, que un personal de la salud, ¿cierto? Usted pone su fichita en él y espera que esa persona eh, vaya a solucionar su problema. ¿Ya? Y a veces por ignorancia del profesional, por múltiples factores, ocupa un vocabulario que no es el correcto y usted se va con una información errada, se va con como decía el Juaco, ahí medio bajoneado y más enfermo de lo que llegó, po. Entonces, uno tiene que tener la empatía con la persona y dentro de la gravedad que es lo que te podías encontrar, igual ser optimista, igual darle a conocer de que hay un camino donde no tan solo tiene que pasar frente a la farmacología, frente a un bisturí, sino que recorrer este camino que quizá a lo mejor va a generar un poco más de dolor, va a generar un poco, a veces como una progresión no tan alta, pero darle las chances, porque de verdad que lo que uno le está diciendo es lo que está más probado. No es porque a uno se le ocurrió nomás y le quiera vender más sesiones de las que debe. No, po, no es así la cuestión. Oye, Mauricio hizo una pregunta bien buena. Ahí no sé si la Javi la quiere leer. Bueno, aquí Mauricio pregunta que un amigo le dio una trombosis, me imagino que de extremidad inferior, ¿cierto? Dos Dos trombos. trombosis en sus piernas, el doctor le dijo que no podía hacer esfuerzo y menos levantar pesas. Él me dijo que aún levanta pesas, pero suave. ¿Ustedes creen que levantar peso le esté afectando? Él tiene como 45 años. Bueno, aquí la trombosis finalmente, obviamente es un coagulito, Sí, ¿cierto? po. Que está No ocurre, ahí. ojo que no ocurre porque está levantando peso, ¿ah? Ese no es el origen de su Claro, trombosis. hay que ver si Ojo ahí con eso. tiene hipertensión, arteriosclerosis, tiene alguna otra patología o finalmente no hay causa aparente, Claro, pero ahí obviamente siempre hay un manejo médico. O sea, por ejemplo, aquí él en ese contexto con una trombosis, si es reciente, bandera roja, lo que hablamos, claro. porque ese coagulito puede viajar, se nos puede ir al cerebro, se nos puede ir al corazón y ahí estamos hablando de otro escenario. Sí, las ¿Cachai? trombosis son banderas, es preocupante cuando Sí, ocurre esto. y ahí hay un test bien sencillo que, por ejemplo, si estoy con un dolor, enrojecimiento, dolor de mi pantorrilla, y yo voy a pensar que este es mi pie, ¿cierto? Si yo hago una dorsiflexión y presióname como si fuera mi gastrocnemio, Ahí está el y vientre del músculo. si presiono ahí y genera dolor, Dolor ese intenso, dolor dolor intenso, intenso. ahí es signo de alerta de que pudiera estar cursando con una trombosis. Entonces, ¿cómo se maneja una trombosis? Con anticoagulante. O sea, tengo que desintegrar este coagulito para que este coágulo no viaje. Entonces, ahí, primera pregunta quizás a ¿Qué tu etapa está? amigo, ¿en qué etapa está? ¿Hace cuánto fue? ¿Qué finalmente le dijo el médico? Y si ya está resuelto, y si no tiene ahí antecedentes clínicos o enfermedades que puedan, ¿cuál es la palabra? Ay, Como provocar. favorecer otro trombo, claro, Claro, ahí es donde chuta, tengo que tener ojo. claro. Pero si el paciente ya tiene hábitos saludables, tiene maneja, si es hipertenso y la tiene claro, la hipertensión. La hipertensión es uno de los factores principales de Sí. que te puede generar un trombo. Y si él no la tiene manejada, no se toma sus medicamentos, claro, ahí tiene que estar atento quizá a si quiere levantar hartos pesos y cómo estoy levantando, si hago una Sí, valsalva y po, estoy ahí. empujando, puede viajar. No, Entonces hay varios factores aquí igual médicos que mm, pueden interferir a yo decirte como no, que levante peso nomás, po, ¿cachai? Hay varias cositas ahí a manejar. Si quieres sí, ahí, pero dale el contacto a tu amigo. lo más importante, Mauricio, es qué etapa está, po. ¿Qué etapa está de todo esto? Porque si está Claro, con medicamento ahí, evidentemente no va a poder exponerse a tanta fuerza y toda la onda, ¿ya? Pero eso. Ahora, si su trombosis tuvo dos trombosis, ¿cierto? Y evolucionó bien, y el médico lo fragilizó y le dijo, usted no puede levantar más peso y le está echando la culpa al peso, eso no es verdad, ¿eh? Eso no es así. Esta persona puede levantar pesos de nuevo, ya, pero insisto, depende mucho de la evolución y cuál es su historial clínico.
¿ya? Si hubo una trombosis en seco, se recuperó porque dejó de no sé, le pasó algo, dejó de mover la extremidad, se generó esta trombosis, ¿cierto? Y después de a poquito pasó todo la etapa donde se expuso a los fármacos, ya evolucionó bien, yo no le veo la razón por qué no pueda hacer ejercicios de fuerza y levantar peso bien parecido a como lo venía haciendo nomás. Aquí hay otra Hay buenas preguntas, Sí, hay buenas preguntas. Aquí hay otra preguntita que dice, estoy con una epicondilitis en mi codo que no me suelta, le subo un poco el peso y llega. He seguido la recomendación de Joaco, ejercicios con banda elástica, fuera de ello. ¿Alguna otra recomendación? Andrés, ¿a qué te dedicas, Andrés? Si puedes ahí abrir el micrófono o escribir. Andrés, ¿estás por ahí? Hola chicos, perdón, estoy en el gimnasio, así que no quiero meter mucho ruido. Soy jefe de proyecto, estoy todo el día en el PC, prácticamente. Ya. Está ahí full escribiendo, full tecleando el mouse en una posición donde todo esto, ¿cierto? La epicondilitis es una tendinitis de los extensores de la mano, de los dedos, ahí, de esa zona. Por lo general, cuando ya esta patología ya lleva un tiempo, no pasa con nada, ya voy aquí, hago toda la onda, acá se da unas ventanas laborales, ya, o sea, usted tiene que dejar de realizar la actividad que le está generando la epicondilitis, y que en este caso es su tema laboral, la carga por estar tecleando harto rato, por estar ahí en esas posiciones. Idealmente, insisto, cuando esto ya se empieza a escapar, generar ese reposo, porque ese se llama por sobreuso. Ese es su gatillante, entonces ahí la licencia médica es totalmente justificada, ¿ya? ¿Para qué? Para que mientras usted está en licencia médica pueda realizar su rehabilitación correspondiente, ¿ya? Y el ejercicio, de ahí nomás, Javi. Lo otro también, Andrés, obviamente habría que evaluar ahí tu caso, pero evaluar tu puesto de trabajo. ¿Cómo es tu escritorio? ¿A qué nivel están tus codos, tus muñecas? ¿Cachai? Que ahí quizás, claro, te rehabilita, así los ejercicios se te pasa, pero después vuelves a esa posición viciosa, claro, a ese sobreuso con mala posición de tu codo, muñeca, hombro, y vuelve a aparecer, sí, pues entonces vaya a estar como en un círculo vicioso. Entonces, ver un poquito más como a tu alrededor, qué cositas yo puedo mejorar, pues. ¿Ya? Y obviamente ahí te podemos dar algún otro ejercicio. Quizás más específico a claro, qué etapa tiene tu epicondilitis, ya que ahí se va clasificando según la etapa y eso te lo va dando como cómo está la estructura del tendón y cómo está el comportamiento del dolor, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? Probablemente igual, pues ahora estáis entrenando, estáis generando más agarres también. Y eso igual aumenta tu carga, pues. Ya te expusiste dentro del área laboral, ahora más el tema de entrenar con carga, agarrar mancuerna, agarrar kettlebell, colgarse una barra, ya, entonces un sobreuso de esta zona pero gatillante probablemente por tu trabajo, más ahora la sumatoria del entrenamiento, ya, evidentemente no tiene que dejar de hacer ninguna de las dos cosas. Claro, solamente pero ahí, adaptar las cargas nuevas. Eso mismo, adaptar la carga. Yo creo que con ese concepto hoy día, chiquillos, váyanse, sí, pero así para la casa, adaptación de carga, dosificar. Sí. Y no crean que en todos los entrenamientos hay que llegar a la fatiga, ¿no? La evidencia cada vez está siendo más contundente de que si bien hay momentos dentro de una planificación que usted va a llegar a la fatiga, va a romper fibras musculares, no todos los entrenamientos tienen que ser así, ¿ya? No se adaptan los tejidos así. Si usted no se dedica netamente a ser físico-culturista, no tiene ningún sentido que rompa fibras todos los días, no se trabaja así, ¿ya? ¿Qué más pone? Kevin. El Kevin. Hola, buenas. A mí me gustaría consultar un par de cositas respecto a la lesión del ligamento cruzado anterior. Dale, Kevin, exprésate, a ver. ¿Qué le gustaría preguntar? Hola, buenas. ¿Cómo están? Hola. Hola. Por ahí. ¿Me escucha bien? Sí, todo se te bien. escucha, claro. Lo que pasa es que le venía a comentar un poquito de mi etapa. Yo sufrí una lesión de ligamento cruzado jugando fútbol, más o menos alrededor de febrero.
y recién en agosto me pude operar. Yo me dedico a cortar el pelo, soy barbero, entonces me mantengo en una postura estática, parado la mayor parte del día y tuve una etapa igual bastante inestable, por así decirlo. O Sí, po. sea, me lesioné, estuve un mes postrado sin poder trabajar y después de eso volví a trabajar por necesidad porque tampoco, hay que ser claro con nuestra realidad, no tengo el dinero como para poder costearme la operación de un día para otro. Y me empecé a acostumbrar, obviamente con un par de molestias, tuve que descansar entre medio de ciertos cortes, hasta que logré hacer el dinero y me operé. Eso fue en septiembre, o sea, en agosto. Y me operé, pasé la etapa, cumplí con 10 sesiones de kinesiología y me quedé cero de nuevo, me quedé cero de plata y dije, voy a ir al médico a ver qué me dice. El médico me dijo, sí, puedes volver a trabajar, el kine ya me había sacado las muletas, me dijo, empieza a caminar de a poco, ya te ves mejor y aprovecha que eres joven porque tu regeneración muscular es más rápida que cuando eres Mm. mayor. Entonces, ¿qué pasó? Volví a trabajar y me olvidé de todo, o sea, de todo lo que ya estaba haciendo, perdí toda la disciplina de todas las noches hacer los ejercicios, las mañanas también, y me dediqué solamente a trabajar y a estar dándole full, y de hecho en este último tiempo he estado trabajando de lunes a lunes porque son fechas buenas para nosotros. Claro, Sí, po. Entonces, igual ahora últimamente yo creo que llevo como 2 semanas seguidas porque dije, si bien no me puedo pagar el kine en estos momentos, no puedo pagarme 80.000 pesos para 10 sesiones, dije voy a invertir en cosas para hacer en la casa. Me compré una colchoneta, me compré bueno, banda elástica, me compré un de esos rollers que son como para descomprimir el músculo bueno, y para hacer ciertos ejercicios y empecé a implementar esas cosas en el día a día, tanto en la mañana como en la noche, una para preparar a mi musculatura, porque voy a estar parado todo el día, oye, atento músculo, y después en la noche para poder descansar bien de la mejor manera. A lo que quiero ir específicamente con mi pregunta es que mi cuerpo se acostumbró muy rápido. Como que obviamente no he podido, no me he tirado a hacer deporte, a entrenar y hacer nada por el estilo, pero si bien estoy trabajando de pie todos los días, no he parado de hacer eso. Llevo 2 semanas, como les comento, haciendo esos ejercicios, pero claro, con una información súper revuelta, tampoco nada tan específico, pero siento que me ha servido, obviamente, pero igual siento que mi cuerpo se acostumbró muy rápido y no sé si eso es preocupante, no sé qué paso seguir porque quedé en una etapa del kine en la cual quedé toda la mm. duda y no he vuelto a saber en qué etapa tengo que ir. Buenas preguntitas. Sí, pues, ligamento cruzado anterior es una lesión grave, hermano, y totalmente bien lo que usted dice, porque ese es su primer síntoma, pues, inestabilidad, pues. Usted siente que si le carga el peso a esa pierna se va a caer, pues, ¿ya? Y o la Claro, rodilla se va a salir o algo va a pasar que no me voy a poder sostener, pues, ya, eso es un síntoma más o menos clarito de que se echó el ligamento cruzado anterior, pues, ¿ya? ¿Qué edad tení? 25. Buena, joven, pues, claro. Sí, me imagino que quedaste con la etapa inicial nomás, pues ejercicio isométrico, cargar un poquitito de fuerza, peso Hice, corporal, pasé y a bicicleta estática y de ahí ya estaba, tenía ahí el rango completo para pedalear. sí, ya había recuperado el Bueno, rango, iba a pasar a elíptica buena. y ya estaba haciendo esta de pesa que son como que te abren las piernas, no me acuerdo cómo se El llama ese autor ejercicio. ahí, glúteo Ese, mayor. ya estaba tirando aductor y todo ese, ya estaba haciendo carga con peso. Sí, po. Sí, si ya usted no tiene esos elementos, tiene el cuerpo, po, y se pueden hacer los mismos trabajos con planchitas laterales, con algunos crunch laterales que son súper buenos. Ahí el juego yo creo que mandó un link de Ahí, compi, ejercicio. estaba yo escuchando todo, amigo Kevin, es fome romperse la rodilla. Yo justamente misma pija tuve que vivir y tampoco tenía la plata para operarme, po. Entonces, mientras tanto, me mantuve a puro ejercicio, en lo que yo entendía de ejercicio hace 10 años. Y ahí dándole duro, peso muerto rumano, dándole duro a la silla de cuádriceps en el gimnasio, dándole firme a la sentadilla isométrica. Y en el kine me hacía hacer mucho cangrejito, que es lo que te Sí, mandé el po. videito ahí que está en el... Yo decía, bueno, cuando en ese entonces yo decía, ese ejercicio lo hacen solamente las mujeres porque es de glúteo. Claro, Yo esa claro. era mi mentalidad, te lo juro. Sí, po. Cuando el kine me dijo hacer este ejercicio, yo pensé, chucha, este ejercicio es de mujeres,
Es de glúteo. Así de imbécil era, por más. Pero uno va aprendiendo, uno no sabe, pues, uno aprende. Pero esa serie que te mandé ahí es con la banda elástica, te escuché que te compraste unas cositas y Sí. con la pura muralla, la banda elástica, se acabó la wea. Y Usted es hace bien maravilla efectivo, con bro. eso. De hecho, usted Sí. quiere abrir ahí, no sé, un bípedo y quiere sacar una abducción de piernas, ¿cierto? Puede hacerlo contra la pared, ni cagándole a ganar a la pared, pues. Y no necesita banca, no necesita ningún Claro. elemento, ¿cachai? Claro, y sometías máximas contra Sí, la pared. a máxima, po, y no tan solo de la pierna que está empujando, sino de la que te está sosteniendo, ¿cachai? Bravo ese. Y eso netamente las herramientas que le puede dejar el profesional que usted le guía, ¿no? Kevin, Pero ¿de dónde eres? De Viña. Buena. Muy lejito. Pero Maquinón, pero el fortalecimiento es la clave, brother. Está bien hacer la sí, peguita, Sí, entiendo que hay días buenos, pero tiene que dedicarle un tiempito sí, a esta molestia porque si no es más jodido después. Y los grupos musculares más potentes son los que te van a ayudar a mantenerte bien firme. El puente glúteo, tu mejor amigo, hermano. Puente sí, glúteo, a una pierna, bajadas lentas, con la misma banda elástica, este set que te mostré, la sentadilla isométrica, la estocada isométrica igual. tocada ¿Conoces? isométrica potente. Estocada isométrica potente igual para Sí, la po. rehabilitación de Con rodillas. mancuernas El eje- recomendables. Primero, ¿Cómo? pesito corporal nomás, hermano. Después ¿Solo más. peso Para empezar, corporal? sí, Sí. mucho control. También el ejercicio que se llama Patrick Step. Te recomiendo, mira, te lo voy a buscar acá en el YouTube. Acá todo en el YouTube. Todo en YouTube. Sí, es muy bueno, bro. Son Sí, po. ejercicios bien Y sencillos. después, de momento igual, harta prepercepción, hermano, porque te cambiaron un ligamento por un tendón, po, y que no cumple el mismo rol, ¿ya? Así Exacto. que cosas tan simples como pararte en un pie y mover algo con tus manos, te vas a dar cuenta que vaya a durar unos par de segundos nomás, po, y la idea es que te vayas exponiendo eso cada vez más hasta mantenerte en un pie durante un minutito y ir pasándote elementos entre tus manos, ¿ya? Y te das cuenta que ese te va a servir ahí, pero... lo otro, Kevin, que yo estoy como del punto de vista laboral, eh, algo que igual puedes cambiar dentro de tu trabajo, que si estás ahí ahora de lunes a lunes, cuando estés atendiendo, no sé si tenías algún banquito chiquitito y pon tu pierna operada arriba del banco y así vaya a descargar cuando ya te Sí, sentís como muy cansado, muy fatigado, subes la pierna al banco y vaya a descargar un poco de peso y no le vas a estar cargando la misma fuerza a esa pierna. ¿no? Y por los meses que lleváis operado, todavía tenía un proceso inflamatorio más o menos marcado, pues, ¿cachai? Hay edema dentro de esa cápsula y usted, entre más tiempo parado pasa, más edema se le va acumulando, pues. Ya no es la misma pierna cuando usted se levantó versus pierna que cuando usted se acostó, pues. El nivel ¿Cuánto de... de operado, Maquinón? De agosto, En agosto septiembre. lleva como 4 meses. Nada, igual, pues nada. Po. Sí, Sí. Me lleva acuerdo poquito. yo, cuando me operé, el traumatólogo me dijo 6 meses recién para poder correr, digamos. Primero te dijo, son 5 millones. Claro, sí, primero me dijo 4 palos y no, me engrupieron, me dejaron pato y Oye, encima perdí harta movilidad. Yo, cierto, yo sabiendo más, quizás no me hubiera operado. Pensándolo ahora con lo que entiendo y conozco, capaz no me hubiera operado. Quedé más para la sí, corneta, pero el ejercicio sape. todavía está bien en boga eso, hermano, de operarte o no operarte, te lo determina un poco tu funcionalidad. A veces Ansiedad. si tenís como el ligamento no se te rompió completo, a veces hay posiciones que te pueden favorecer esa recuperación del ligamento. El último tiempo se ha ido estudiando esas cositas y si es deportista de alto rendimiento, por lo general se recomienda operarse, hermano. Eh, Que para que vuelva al reintegro, pero claro, al final es un claro. daño para la articulación, pues acelera la Claro. artrosis. Pero también ya se sabe que por el hecho de cortarse el ligamento, usted va a pasar por un proceso de artrosis más temprano que una persona que no se lo cortó. ¿Ya? Eso es una consecuencia que tiene la ruptura del ligamento en todas las personas que tienen esta lesión. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, preguntita ahí del... ¿Qué más ahí? Paula. Paula, dale nomás. Vale por la info, muchas No, gracias. de nada, Kevin. Buena, puro éxito nuevamente en tu recuperación, hermano, y pausa activa igual, pues no sea tan camello para el trabajo por rato. Sí, Claro. Hola, no sé si me escuchan ahora. sí, Sí, clarito. es que yo me operé hace poquito de miomectomía y Sí, me estaba acuerdo.
Sí, y fue por la parotomía y hoy día tuve control con el doctor, pero se me ¿Ya? fue a preguntarle como qué ejercicios ya puedo hacer, pero yo creo que movilidad todavía porque me operé el 27 de noviembre, Hace poquito. entonces Sí, fue hace poco. poco. Sí. Mira, bueno, generalmente todos post cirugía se recomienda el movimiento, ya uno para prevenir todas las complicaciones que pueden traer ya cardiovasculares, cardiopulmonares, y si fue por la parotomía, la recuperación es mucho más rápida porque no tienes una incisión grande, son los hoyitos chiquititos Claro. por donde se Ah, no, introdujeron me para... hicieron un corte de cesárea, Ah, te como el hicieron... de cesárea. Ah, ya. Sí, Ah, claro, no, perdón, sí. Ya, sí, no, pero no fue por la paroscopía, fue, ya. sí, Ah, ya, entonces tenés tu tajito. sí. Ya. Pero Y, hoy día me cambiaron el parche y el doctor dijo está impecable. Buena, ya, pero buena. todavía está ahí con puntos y el O proceso sea, de reparación del tejido. dijo que no me preocupe de los puntos. O sea, seguramente igual vi que sacó algunas cosas, Sí, entonces quizá o sea, por el proceso en que está la recuperación de tu tejido, de tu Claro, piel, del, hay que cuidar los rangos de movimiento. Ya hay que sí, favorecer este proceso, pero igual te podéis mover el resto sí, del pues, cuerpo, ¿ya? piernita, brazo, Sí, eso sin ningún problema. ujú, Quizás fuerza, yo como kinesióloga, obviamente primero tiene que estar la indicación médica, claro. pero como kinesióloga fuerza yo creo que por ahora no. Y ya, sobre todo a evitar todo lo que sea depresión abdominal. Ya, mm, porque tú tienes una incisión a nivel como una cesárea, entonces sí, hay que darle tiempo a que, porque claro, uno es la piel, pero ahí te abrieron Todo para abajo, músculo, fascia, te tejido abrieron todo para adentro, conectivo, pues entonces hay que mm, darle, y ahí es netamente la cicatrización, que es un claro. proceso que no podemos acelerar. Estáis ya, justo en ese proceso donde tu cicatrización tiene que ser clave y no acelerarla tanto Claro. con querer mover el resto del cuerpo también, ¿Cómo, pues. cómo puedes favorecer los buenos hábitos? No fumar, no alcohol, porque Sí, todo eso te va a retroceder en tu proceso de cicatrización. mm, Pero perfectamente podría hacer bici, ejercicios de tren superior, sí. pero sin tanta fuerza y siendo Eh, mm, bien consciente de todo con buena respiración, para no generar, como por ejemplo, si así Valsalva, o me imagino si tosí o estornuda, igual te puede generar ahí una pequeña molestia a nivel de la de más cirugía. que te molesta todavía el toser o estornudar, ¿o no? O sea, es como que no he tenido muchos dolores en las últimas semanas ya, como, o sea, si como algo que me inflame, como que ahí siento una leve molestia. Un poquito Ya, de Pero tensión. claro, po. sí, Y lo otro igual te puedes hacer ahí si ya está bien cicatrizado y no hay ningún punto que esté abierto, manejo de tejido blando en la cicatriz, po. mm, Piensa que esto es como una línea, entonces tú nunca abrirla, No, no, no. pero moverla hacia adentro en zigzag para que no te quede tensa, porque eso igual después te puede limitar, por ejemplo, si querías hacer, no sé, un saludo al sol, por ejemplo, Puedes lo sentir vayas a tensión. sentir ahí tensión a nivel del abdomen, po. buen dato, Sí. muchas Sí, gracias. pero Pero eso, para el siguiente control, consultar con médico, pues y ahí que él te dé, sí, ya está ahí de alta para hacer ejercicio, pero por ahora ni siquiera lleva ahí un mes de operada, así que Sí, sí, lleva poquito. movilidad, de Lo peso otro que corporal. hay ejercicios que se denominan como cadena cinética abierta, ¿ya? Es como no empujar algo, pues no tener como una resistencia opuesta para generar el movimiento, ¿ya? Y ahí está el banco de cuádriceps, el curl de bíceps, puede ser con mancuerna, pero sin gran, ¿cachai? Que la fuerza se difunda nomás, pues lo mismo empujar algo arriba, pero no contra una pared, quizás eso, porque eso va a aumentar tu presión intraabdominal, pues, ¿cómo ¿ya? se llamaban esos ejercicios, perdón? Ahí te lo vamos a escribir. Se llaman Ya, ejercicios de cadena cinética abierta. ya, gracias. Sí, y ahí lo podéis buscar como para tren superior y tren inferior. ¿Ya? Sí, porque puede ser que también esté como sin hacer mucho movimiento, también hace mal, como Sí, lo pues, que de todas maneras. explicaban ustedes. Sí, sí, y la bicicleta es un buen elemento, sí, de Bici, verdad. salir a caminar, eh, todo eso te va a favorecer. Ya, muchas gracias. De Buena, nada. buena. Juaco, ¿algo queréis Bueno, complementar? amigos, sí, está interesante, pues me alegro de escuchar Paula y saber de su recuperación. Así que ya le dijeron los kines a moverse nomás, amiga Paula. Sí, De a poquito se puede. buena. Así que Sí, ahí está, gracias, pues. profe. ¿Ah?
No, había dicho gracias, lo escuché. profe, y feliz Bueno. de estar acá y seguir acá. Ah, No, bacán, bacán. Ahí. sí, pues amiga, yo la quiero ver mutar. Quiero ver ese cambio Exacto. porque usted es de la más emblemática ahí, no, siempre nos comenta, postea, Sí, siempre está están bien todas las activa, redes sociales, tirando en la la Claudia buena. también. Sí, sí, es Sí, bien motivada. Ahí sí que sí. la quiero ver, pero haciendo el pino, haciendo el muscle up, toda la weá. Esa. Sí, sí, Buena, sí. Esa buena, es, po. buena, Paula. Y ahí cualquier cosita en la que lo podamos ayudar, siempre las preguntas son gratis nomás, no tiene que Sí. preguntar nomás. Peor el que no pregunta, esa cuestión es quedarse con la duda ahí, es mal. Bueno, mira, Una consultita hizo, sí, una sí, po. tendinitis de muñeca. A ver, ¿Escribieron? A ver. es que quería terminar con la presentación, a ver quién. Sí, Sí, Buena, ¿verdad? sí, compi, que empezamos a las 8 ya, llevamos un buen rato, Sí. así que está bonito igual, pero empezamos tarde también donde nadie se conectaba. tendinitis de Pero muñeca. vamos dándole cierre ya, amigos. ¿Qué más queda en la Sí. presentación? El Kevin ahí hizo una preguntita, detállalo un poquito más, Kevin, ¿dónde tenéis como esa tendinitis de muñeca, el túnel Ahora, carpiano? disculpen, se me quedó un detalle Sí. que Pero como yo El trabajo barbero. de constantemente con las más, po, manos, de más. yo cuando era más chico jugaba handball y sufrí una lesión en la muñeca porque yo, como manejaba la pelota acá, sufrí una caída y una persona que era más grande que yo cayó encima de la muñeca y se me fue todo esto para atrás. Y ahora en esa parte que yo tengo acá tengo un tendón medio levantado. Mm, Entonces yo cuando trabajo hago ese movimiento con la tijera y se me fatiga mucho. Y yo nunca he podido saber cómo poder trabajar esa parte para no fatigarme tanto en el día a día, porque igual las manos son mi trabajo po, y es sí, mi po, sustento. sí, po. Ahí comenzar con ejercicios que te permitan, probablemente tenéis como más alterado la musculatura flexora, a diferencia del Álvaro, que tenía Andrés. como, Andrés, perdón, la musculatura más extensora. Usted probablemente por la pinza constante que realiza, hay musculatura flexora de dedo que puede estar alterado, ¿ya? Una de esas que te puede servir harto son como automasajes para liberar un poquitito la carga, ¿ya? Siempre como favoreciendo la apertura de tu mano, ¿bien? Tú mismo te vas a encontrar puntos dolorosos constantemente por la carga que vaya a tener, pues, ¿ya? Entonces tú automasaje nomás, favoreciendo la apertura de la mano, y si te pilláis un punto que te molesta más, te quedáis ahí presionándolo un poquitito, ¿ya? Eso es Ya, como para perfecto. liberar un poco la tensión por contracturas musculares y te hace sentir bien a tener un poquitito un manejo de restricción del flujo sanguíneo. Eso, como terapia manual, tiene buena evidencia, hermano. ¿Ya? O sea, te pilláis un Y, punto doloroso, te lo apretáis un poquitito con el mismo codo, te lo dejáis ahí generando presión, y si el origen es de dolor muscular, por lo general siempre pasa, hermano. Lo presionáis un rato y va a disminuir, ¿ya? Y ahí generáis un poquitito un aumento más de presión hasta que te mantenéis unos 40 segunditos y después aparece todo ese flujo de nuevo, ¿ya? vale, Eso te perfecto. puede servir, y después ya son algunas elongaciones que también autoasistidas, las trabajáis ahí mismo y vais mejorando tu extensión de muñeca, ¿ya? Le vais dando todo el Vale. trabajo a la musculatura flexora. Bien, La eso movilidad me imagino yo que te igual es daría. importante, ¿o no? ¿Perdón? La movilidad me imagino que igual es importante antes de someterme a un día de trabajo extenso. Sí, Sí, pues podéis sí, partir con un poco de voy. movilidad articular, de muñeca, Dedos, dedos, tren superior. sí, Y y fijarte cómo está igual tu tren superior, porque quizás estáis sobrecargando. Bueno, obviamente tu trabajo implica ya una mucha sobrecarga, pinza fina. pero tener buena postura, pues, cómo está mi sostén de mi cintura Sí, po. escapular, para que trabajen mis manos, para que trabajen mis flexores, mis extensores. Entonces ahí lo mismo, como tener ahí el ojito de cómo está de higiene postural, cómo está mi postura frente a mi Vale. trabajo. Me imagino que tienes harto espejo, así que ahí tenéis como ese feedback visual para poder cachar cómo estáis. Claro. Sí, po, una escápula ahí activada, una cintura escapular ordenada, libera todas las cargas para el tren superior, hermano. ¿Ya? Eso es súper importante, por ende, buena conciencia corporal nomás. Ya. Muchas Eso, gracias, eso como a Sebastián. grandes rasgos nomás, y el resto de a poquitito, el manejo de la carga, eso de nuevo se vuelve a repetir porque Sí. tu tendinitis quiere decir que, ¿cierto? La carga ya es muy excesiva, pues, entonces se está expresando con un poquitito de inflamación, pues. Bien, las pausas Claro. activas, independiente de lo que usted haga, siempre tienen que estar presentes, siempre, siempre. El cuerpo no está hecho para trabajar 6 horas seguidas, hermano, no, no. Aunque sea el buen más bacán, vaya a somatizar de alguna forma,
¿ya? Porque, insisto, el cuerpo no está hecho para sostener postura prolongada en el tiempo. Aunque sea acostado, también somatizáis cuando estáis acostado mucho rato. Claro. El cuerpo solo te dice, levántate. No a los 25, usted tiene 25, todavía no le pasa eso. Después le va a pasar ahí los 30 años, lleva 8 horas acostado y el cuerpo te dice, levántate, flojo. Sí, te lo juro. Bien. Se pasaron. Vamos, de nada, Kevin. Vamos a ir cerrando un poquitito la presentación de hoy día y gracias a todos los que se conectaron por hacerlo más autodidacta y las conversaciones a veces nutren más que los power. Como recomendaciones finales, este checklist es súper importante para ver cuando estoy lesionado y cómo me puedo ir ordenando frente a mi lesión. ¿Ya? Lo más importante que fue lo que iniciamos, que el descarto de estas banderas rojas, que son cosas graves que comprometen su estado en general, incluso a veces hasta la vida. ¿Ya? Entonces las banderas rojas siempre a reconocerlas y buscarla ahí en internet y sacarle un pantallazo. ¿Qué son las banderas rojas? ¿Ya? Esto le puede generar educación tanto para usted como para el resto de su familia y sus más cercanos. ¿Ya? Esto que le mencionábamos, que es modificar la carga, no abandono, no dejo de entrenar, modifico la carga, ya ahí está la clave para que el resto de las articulaciones se mantengan entrenadas. Uso el dolor como un guía, no como una limitante, y reviso después de las 24 horas, ya la autopregunta siempre de cuánto me duele, del 0 al 10, donde el 0 es nada, 10 es el máximo dolor que he sentido en mi vida, me tengo que mantener entre, idealmente, no más de un 4. Bien, si el dolor cambia sus características, usted cambia el ejercicio, modifica la carga, ¿ya? Me refiero si cambia las características, no tan solo me duele, ahora me palpita, me duele y me arde, me duele y cambió de color, ¿ya? Me duele y aparece como impotencia funcional, ¿ya? Algunas alteraciones más neurológicas, pérdida de fuerza considerable, pérdida de la sensibilidad. Bien, todas esas cosas siempre a integrarla al dolor, no tan solo como sentir dolor por sí solo, sino que ver cómo se comporta el dolor a medida que me expongo y reviso después de las 24 horas. Bien, otra cosa importante es mantener la fuerza y el cardio. Ya, la fuerza es porque le ayuda a mejorar sus condiciones en general, el ejercicio más estudiado y el que tiene más evidencia que sirve para todo. Bien. El progreso tiene que ser a través de criterio y no por orgullo, ya no porque porque no sé, el ego no lo suelta nomás y usted está ahí full dándole con los pesos y en realidad la está puro cagando. Entonces, bajo criterio, bajo lo que conversamos, pues si eso le va a abrir el panorama para que se recupere rápido frente a las lesiones, ¿ya? Y si hay cosas importantes, pido una evaluación. Si no mejora, principalmente después de 2 o 3 semanas, y si va empeorando, ¿ya? Y si va empeorando a los 3 o 4 días, tiene que consultar. Bien. Eso en general, un gusto como siempre poder presentarle un poquitito de lo que hacemos en el día a día, de lo que se trata la kinesiología más actual, derribar mitos y siempre darle como la herramienta de que sus mejoras y en realidad en todos los aspectos de la vida están en nuestras manos nomás. No hay ningún secreto en particular más que las cosas más sencillas. Gracias, chiquillos, por la instancia. Estuvieron súper buenas las preguntas y espero que les haya quedado todo clarito. Y bueno, cualquier duda ya saben dónde encontrarnos. Y si no, le piden el número ahí al profe Joaco. Quiero lo más grande de Conce. Ahí cualquier duda, te procuro ir nomás por las lomas. Sí. Mi confianza absoluta. Grandes personas y grandes profesionales, estudiosos y siempre... Dale, ahí hay una pregunta buena, Nachoni, dale, póngale porque está interesante su caso. Estaba trabajando. O ya no puede expresarse ahí. Les comento, rotura de tendón de Aquiles. Sí. Pero no, Compi, pero
vamos a hacer más de estas. No es como la primera tampoco Sí. que hemos tenido de los amigos. Ah, ya. Trabajo en La una otra, fábrica, Nacho, dice. ahí Sí, lo vamos a tener presente va a quedar pendiente. para que nos cuente su experiencia y cómo lo podemos ayudar en la etapa que está viviendo actualmente, ya que la lesión del tendón de Aquiles se asocia a algo ya más o menos grave, pues. No es por enfermarlo ni nada por el estilo, pero sí hay características de enfermedades que la hacen más graves que otras, no se trata nada más de eso. Bien, chicos, que estén muy bien. A dormir, Amigo, un a placer. descansar, a recuperar el cuerpito. Chao, Juaco, que lo pase bien por ahí, el Chao, Parque Ecuador. chao. Chao chicos, que estén bien, Un nos vemos abrazo. pronto. Chao, Chao, Juaco. chao. Un abrazo.